hablando de poder movernos en aquello que nosotros conocemos de Dios. Poder movernos en aquello que nosotros conocemos de Dios. Y la pregunta es, ¿qué te mueve? ¿Qué te mueve? Puede preguntarle eso a su hermano, ¿qué te está moviendo? ¿Qué te mueve? Porque a nosotros nos mueve algo. Hay algo que nos mueve. Hay algo que mueve nuestras vidas. Hay algo que mueve nuestros corazones. Y vamos a ver en 1 Samuel capítulo 17, verso 34. 1 Samuel 17, verso 34, hay algo lindo ahí. Leamos juntos 1, 2 y 3. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, avancemos, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, escuche bien, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, Jehová esté contigo. Pregunta: ¿qué tenía David para pelear contra Goliat? ¿Qué tenía? Confianza. ¿Qué tenía? Fe. ¿Qué tenía? Cobertura de Dios. ¿Qué tenía? Comunión con Dios. ¿Qué tenía? ¿Cómo? Era osado. Cuando nosotros decimos, moverse en aquello que conocemos de Dios, cuando vemos la historia de David, era una persona que conocía a Dios. Y porque conocía a Dios, tuvo confianza. Porque conocía a Dios, tuvo fe. Porque conocía a Dios, fue osado. Porque lo conocía. Pero no lo conocía de aquí, de la mente. Lo conocía de la experiencia. Y hay una diferencia entre que yo conozca a Dios en la mente a que yo lo conozca en realidad, que es experiencia. Conocer a Dios en la experiencia, en mi vivencia, es conocerlo en la realidad. Porque tú puedes leer algo de Dios y saber que Él libró a David del oso, libró a David del león y que Él mató a Goliat. Pero una cosa es que tú venzas el oso, que tú venzas el león y que tú mates tu Goliat. Es diferente, ¿cierto? Entonces, David, él conocía a Dios, porque cuando Goliat estaba amenazando al ejército de Israel y él escucha las amenazas, él automáticamente, ¡pum! ¿Quién es este gigante incircunciso que está amenazando al ejército del Dios viviente? Él entendió, porque conocía a Dios, que ese gigante tenía que morir o ser derribado porque estaba enfrentando a Dios. Pero todo el ejército estaba con miedo. Dice la escritura que todos estaban atemorizados. ¿Y por qué todos estaban con miedo? Porque a pesar que tenían sus armas, a pesar que tenían su estructura, ¿cierto? Su masa de coraza, su casco, toda su armadura, tenían miedo porque no conocían a Dios. Todas las personas que no conocen a Dios en sus luchas van a tener miedo. Cuando vengan los gigantes van a estar amedrentados. Entonces todo el ejército estaba con miedo porque no conocía a Dios, pero un pequeño pastor de ovejas que sí conocía a Dios, y no lo conocía solamente de aquí, sino que él tuvo experiencias donde Dios lo libró.
Él tuvo experiencias donde Dios lo libró. Y no solamente tuvo experiencias donde Dios lo libró, sino que él tenía comunión con Dios. Porque mientras él estaba cuidando las ovejas, él estaba adorando. Él estaba meditando. Él estaba contemplando a Dios. Y sabe, una de las cosas que a nosotros nos falta, y digo en general, puede que usted lo haga, pero lo digo en general, es adorar más a Dios en la intimidad. Es pasar más tiempo contemplando a Dios. Yo creo que a la mayoría nos pasa que el celular o las redes nos comen tiempo muchas veces. O si no es el celular, los medios, a veces la televisión nos come el tiempo muchas veces. O no sé, u otras cosas nos comen el tiempo. Y gastamos un tiempo que puede ser precioso en conocer a Dios a través de la lectura. En conocer a Dios a través de la adoración. O hacer lo que Él quiere que hagamos. Porque, por ejemplo, cosas básicas que nosotros tenemos que hacer como iglesia, que es orar y leer la escritura, que es lo más básico, y congregarse. 3 cosas súper básicas. Orar, leer y congregarme, básico. Si yo invierto tiempo en eso, es porque yo estoy conociendo a Dios. Pero si yo avanzo en mi relación con Dios y entiendo que a Dios le agrada que yo salve almas a través de la predicación, o que yo vaya y haga la obra, que evangelice, o que visite, o que haga algo por Él, Dios te va a dar la victoria en aquello que tú sabes que tienes que hacer de parte de Dios. Tengas mucho conocimiento o poco conocimiento, es hacer lo que tú sabes que tienes que hacer de parte de Dios. Si tú sabes que a Dios le gusta que lo adoren, tú no tienes que esperar a tener un don o un talento para estar en el ministerio de alabanza. Tú puedes adorar a Dios en tu intimidad, tú puedes cantar muy mal a lo mejor, o que se te escucha mal, pero cuando estás adorando a Dios, algo pasa. Algo pasa, algo sucede en el mundo espiritual. Entonces necesitamos tener claro que todo aquello que conocemos de Dios, yo tengo que vivirlo, no solamente aquí, sino que practicarlo. Sé que Dios dice que tengo que dar al necesitado, entonces cuando alguien que tenga necesidad me pida, o cuando yo vea a alguien que tenga la necesidad, no tengo que hacerme el ciego, tengo que dar. Tengo que dar. Si me pide pan, le doy pan, si me pide agua, le doy agua. Pero tengo que hacer lo que sé que Dios dice que tengo que hacer. Entonces muchas veces en lo poco que sabemos de Dios no lo hacemos. Y David era una persona que pastoreaba ovejas, que lo mandaron a pastorear las ovejas, y que cuando venía el oso y el león, él lo siguió, pero él no tenía esa experiencia. Él lo siguió por instinto, porque le habían mandado a cuidar ovejas. Y a veces Dios te va a mandar a cuidar cosas, a cuidar de cosas. Te va a mandar a cuidar cosas, a hacer algo específico. Y tú tienes que ser fiel en aquello que Dios te manda a hacer. Fíjese bien que el papá lo había mandado a cuidar las ovejas, pero él sabía que era Dios que estaba con él. Y cuando vino algo a quitarle una oveja, que era el oso y el león, y él fue y lo defendió. En otras palabras, si Dios te asigna algo para hacer, tú tienes que defender eso que Dios te dio para hacer y no perderlo tan fácilmente. Porque si Dios te dio, por ejemplo, un trabajo, o Dios te dio un sueño, o Dios te dio un ministerio a realizar, o Dios te colocó en un grupo hogareño, o estás ganando un alma, o algo estás haciendo para el Señor, no sé, y viene porque el león representa al enemigo, ¿cierto? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces a veces viene el enemigo, ¿cierto? Y te quiere devorar, pero por eso dice que hay que estar sobrios y hay que velar. ¿Y cómo estaba David? Sobrio, estaba velando, vio al león y lo quitó. Pero el oso tiene que ver con maldiciones. Recuerde cuando estaba el profeta Eliseo y los niños le dijeron: pelado, sube, 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 pelado. Y Eliseo lo maldijo. ¿Qué vinieron? Los osos. Los osos, y destruyeron a esos pequeños. Ahora, las maldiciones que hay sobre tu vida, palabras que se han dicho sobre ti, gente que ha hablado mal de ti, siempre va a haber gente que habla mal de ti. Yo por estos días me enteré que alguien estaba hablando mal de mí. Yo dije: gloria a Dios, no me afecta ya. Porque cuando uno está recién te afecta que hablen mal de ti. Pero después cuando hablan mal de ti te da tristeza del que excusó y no detuvo a aquel que estaba hablando mal, o por último dejó hablando solo. Porque va a haber gente que va a hablar mal de ti, pero eso ya no te tiene que afectar. No te tiene que afectar que digan que o dijeron o que pasó tal cosa. No, usted va a seguir adelante. Entonces había una persona que no se detenía ante las cosas que decían de él. Pero al mismo tiempo maldiciones tienen que ver con cosas de los antepasados. Estilos de vida, diseños, cosas que
que se fueron impuestas sobre tu vida como hijo o como familia o modelos familiares o estructuras que tuviste desde pequeño. Entonces Dios también te quiere sacar de ahí. Y Dios hizo eso con David, lo sacó de una estructura familiar y lo sacó, pero porque él fue fiel en lo poco, con las ovejitas. Acuérdense que los hermanos, cuando David va a la guerra y le lleva el queso y los panes a los hermanos, el hermano más grande le dice: oye, ¿qué andas haciendo tú aquí? ¿Acaso no estás cuidando las pocas ovejas que tiene mi padre? O sea, no eran muchas las ovejas que tenía David o que cuidaba. Entonces lo poco que usted tiene que cuidarlo. Puede decirle a sus hermanos: lo poco que tú tienes y que Dios te ha puesto a cuidar, tienes que cuidarlo. Porque esas pocas ovejas que tenía David y que fue fiel en lo poco, dice que después se transformó en el pastor de Israel. Lo puso sobre una nación, a cuidar toda una nación. Porque si no somos fieles cuidando lo poco, no vamos a poder cuidarlo mucho. Amén. Si no somos fieles cuidando lo poco, no vamos a poder cuidarlo mucho. Por eso que la iglesia, hermano querido, no se trata de números, de ganar más gente para ganar. No, hay que reconciliar gente con Dios, pero si Dios te colocó a discipular a una persona, o ganar un alma, o trabajar con un grupo hogareño, usted tiene que ser fiel ahí. Con esas personas, con esa gente, cuidarla, ayudarla, animarla, estar ahí. Estar ahí. Es el trabajo de Dios. Amén. Y lo lindo de todo esto es que David rompió, ¿cierto? Y dice que lo tomó de la quijada al león, porque eran leones físicos. Tienen una representación espiritual, sí. Pero eran físicos ahí y era el oso físico y lo tomaba y lo partía, imagínense la fuerza, y lo mataba. Imagínate la fuerza que Dios te puede dar cuando el enemigo te anda acechando. La fuerza que Dios te puede dar cuando hay gente que está hablando mal de ti. La fuerza que Dios te puede dar cuando hay diseños o modelos de herencia o batallas que tú tienes que dar para vencer. Amén. Hay un poder espiritual que Dios te quiere dar. Amén. Ahora, lo tremendo de todo esto, escuche bien, es que él conocía por la experiencia que como Dios lo había librado del oso, que como Dios lo había librado del león, lo podía librar también del gigante. Amén. Pero no solo eso, sino que conocía que lo que estaba diciendo el gigante, David necesitaba actuar en nombre del Señor, porque nadie estaba actuando en el nombre del Señor. Mire, van a haber momentos en que gente no va a hacer lo que tiene que hacer en el nombre del Señor. Dígale a su hermano, esto con respeto, esta es la parte humorística, dígale: no seas paito de harina. ¿Conocen los pavos de harina, cierto? Todos comemos pavos de harina. Pero una forma eterna de decir: no seas paito. Porque cuando tú estás frente a una acción donde tienes que actuar en el nombre del Señor y otro no lo está haciendo, tienes que hacerlo tú. Tienes que hacerlo tú, porque si tú conoces a Dios, y a mí me ha tocado, yo me he encontrado en situaciones que digo: oye, hay varios que son cristianos y nadie está haciendo lo que se tiene que hacer. Y pareciera ser que es malo hacerlo. Y como que te da, como que entra en la duda: ¿lo hago o no lo hago? No, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, aunque otros no lo estén haciendo. Y eso muchas veces nos detiene a nosotros. Nos detiene porque entramos en el status quo. Nos quedamos detenidos como el ejército de Israel y no hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer. Y decimos: ¿y cómo el otro no lo hace? No, es que porque el otro no lo está haciendo, tú no te vas a detener. Y David le pasó eso. Todos estaban paralizados, pero él conocía que alguien había hecho y dicho lo que no tenía que hacer y él tenía que actuar. Así que dígale a su hermano: tú tienes que actuar en el nombre del Señor. Amén. ¿Le ha pasado esto, cierto? Entramos en el dilema, ¿sí o no? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Lo digo o no lo digo? Hay que actuar en el nombre del Señor. Van a haber ocasiones que te va a tocar ser profeta.
Van a haber ocasiones que te va a tocar ser profeta. Y vas a tener que profetizar. Van a haber ocasiones que va a tocar orar por gente que está enferma. Dios te va a usar. Pero van a haber momentos que te va a tocar enseñarle a la gente a ser agradecido y no andar hablando mal, de ingratitud. O te va a tocar enseñarle a la gente a ser fiel y no ser desleal. Y te va a tocar. Y tienes que hacerlo. Y te va a tocar enojarte con alguien que está actuando mal, aunque sea tu amigo o tu hermano, tu familia o alguien cercano. Y te va a tocar actuar en el nombre del Señor y si eso no está bien. Y yo voy a actuar. Eso hizo David. Entonces quiero mostrarle que él conocía que Dios lo podía liberar y él conocía que este gigante estaba actuando mal y que él tenía que actuar. Saúl estaba con miedo, el ejército estaba con miedo y él actuó. ¿Y qué hizo el Señor? Lo respaldó. Amén. Lo respaldó. Pero yo quiero llevarle a otra parte ahora de la palabra. Usted sabe que lo mató, ¿cierto? Y que fue la victoria. Pero vamos a 1 Samuel capítulo 18. 1 Samuel capítulo 18. ¿Lo encontró? 2, 3. Vamos a la parte del cántico. Verso 18, 6. Dice así. Leamos aquí, mire. Aconteció que cuando volvían ellos, ¿qué pasó? Cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban, ¿qué decían? Saúl. A ver, dígamelo cantando. Bien, bien. Inténtelo de nuevo, puede ser mejor. Bueno, algo así hacían las mujeres. Saúl hirió a miles y David a 10.000. Pero mire lo que pasó. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10.000 y a mí 1.000. No le falta más que el reino. Mire el verso 9. Y desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Mire, yo aquí tengo otra versión. Tengo la nueva versión internacional. Y en ese verso, que es el 9, 18:9, dice, y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. En la Dios habla hoy dice lo mismo. En la de la América dice que lo miró con recelo. Entonces, ¿qué pasó a partir de ese momento? ¿Qué pasó? Miró a David con celo. Se enojó. Se enojó. Mire, puede ser, porque aquí estamos viendo qué te mueve. A David lo movía que conocía a Dios, por eso mató al león, al oso y al gigante. Pero ¿qué empezó a mover el corazón de Saúl con relación a David? El enojo, el celo. ¿Cuántos celosos hay aquí? ¿Cuántos enojones hay aquí? Porque, escuche bien esto, estaba la relación, porque Saúl se enojó con David, pero no se enojó con otro, se enojó con él, tenía celo de él. Y a veces nosotros somos direccionales con las personas, quiere decir que a veces con algunos tenemos celo, con algunos nos enojamos. Toque el que está a su lado y diga, el espíritu de enojo te vas. Espíritu de celos te vas. Aunque usted no lo crea, esos espíritus son muy terribles. El espíritu de celo en un matrimonio, en una amistad, entre amigos, aún en la iglesia, hermanos o hermanas que se sientan celosas de posiciones o de ministerio de cosas, aún entre los niños, de los hijos, los celos son terribles. Es un espíritu muy fuerte. Usted tiene que luchar por no estar celoso. Pero también usted tiene que luchar por no enojarse.
por no enojarte con la gente, por no enojarse con tu hermano, por no enojarse con su trabajo. Es una batalla no enojarse. Es una batalla no estar celoso. Pero Saúl, acuérdense que tenía una situación que él se miraba en menos. Entonces cuando la gente se mira en menos o tiene complejos de inferioridad o baja autoestima, es más fácil que se enoje rápidamente porque se siente inferiorizado. Se siente que lo están pasando a llevar. Pero también es complicado porque como se siente mal, está sintiendo celos y está con complejo de inferioridad o con baja autoestima, se siente peor porque es como si le hiciesen ese daño literalmente fuese real. Él pensaba que David le quería quitar el reino y él pensaba en lo literal, se lo quiere quitar. Y era la gente que estaba cantando eso, no era David. Entonces tú puedes pensar, escuche bien esto por favor, tú puedes pensar algo de alguien que no está pensando nada de ti. Tú puedes pensar mal algo de alguien que no ha dicho nada de ti. Entonces tenemos que tener cuidado con eso porque de repente tú te puedes acercar a alguien y eso tiene que ver con las percepciones que yo percibo de mi hermano y tengo celo y me enojo con él y él no ha dicho nada de mí. No ha hecho nada, no ha dicho nada. Y qué terrible es cuando alguien te dice algo malo de otra persona y tú te enojas con el otro o tienes sentimientos de odio o tienes sentimientos de, no sé, de rechazo y todo lo que te dijeron es mentira. Entonces hay que tener mucho cuidado porque Saúl se enojó y miró con celos a David y a partir de ese momento todo cambió. Lo que comenzó a mover a Saúl fueron los celos. Entonces ahí mismo, en el capítulo 18, no sé si usted recuerda que anterior a esto, porque cuando Saúl desobedece a Samuel, porque era desobediente, es otra cosa que ya la vimos, ¿cierto? La reunión pasada, domingo pasado, o miércoles pasado, lo que pasa con Saúl es que como Dios lo deja, escuche bien esto, el Espíritu de Dios deja a Saúl, ahora Saúl estaba siendo atormentado por espíritu inmundo y no podía estar tranquilo. Y lo único que lo hacía estar tranquilo era que David tocara, ¿se acuerda? Entonces David tocaba y Saúl era libre. Pero después que Saúl tuvo celos de David y se enojó, ahora venían los espíritus a atormentarlo, David tocaba y en vez de que se le fueran los espíritus a Saúl, ¿qué hacía Saúl? Tomaba la lanza y si la tiraba, lo quería matar. Lo quería matar. Pero mire, verso 12 lo que dice. 11 vamos a leer. 11. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Cuando tú te mueves por celos o enojos, ¿tú estás dispuesto a pelear con la gente? Hermano, por favor, aquí que no haya ningún peleador. Trata de ser pacífico. Porque si no va a dejar mal el nombre del Señor. El nombre de la iglesia. Y después puede ser que alguien me diga cosas a mí. Me llegue un mensaje o me llegue la noticia. Y claro, me va a tocar dar la cara. Y yo no tengo problema con dar la cara, pero el tema es que tú no puedes andar enclavando a la gente en la pared. No puedes andar enojándote. No puedes querer matar a la gente. Aunque yo igual he querido matar a alguno por ahí de repente. Pero he luchado por no hacerlo y no lo hice al final, no hice nada. Fue una batalla interna. Se la cuento nomás a usted, pero fue interna. O sea, que quede en una batalla interna y que lo venza. Yo creo que todos hemos tenido ganas de hacer algo algún día, ¿o no? ¿Sí o no? Pero el Señor nos da la victoria para conquistarnos por dentro. Amén. Dígale a su hermano, conquístate por dentro. No pelees con nadie. Trata de no enojarte. Trata de no tener celo. Trata de no matar a la gente. Esta parece que una palabra para gente que no fuera de Dios, pero Saúl era rey. Y todo lo que estaba haciendo, mire, vamos con el verso 12. Dice,
Mas Saúl estaba temeroso ¿de quién? De David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. ¿Cómo? ¿Entendió esa parte, no? Leamos juntos o lea usted bien fuerte. 1, 2 y 3. ¿De quién se había apartado el Señor? ¿Y con quién estaba? ¿Y quién lo miraba mal? Saúl. Tú te tienes que preparar, hermano, hermana, para que gente te mire mal cuando Dios está contigo. Hay gente que te va a mirar mal cuando Dios está contigo. En el trabajo, en los estudios. Yo quedé sorprendido, usted sabe que pasa el proceso de los estudios, quedé sorprendido con la gente que mira tan mal a la gente de Dios. Quedé sorprendido, de verdad me sorprendió porque había tenido una experiencia antes, pero nunca pensé que sería tanto. Y en el trabajo te pueden mirar mal, en club deportivo te pueden mirar mal, la familia te puede mirar mal. Tú tienes que estar preparado para eso. Tú no puedes hacerte la víctima. David, él sabía claro que sabía, que Saúl no le tenía buena. Porque la historia de David, escuche bien, con Saúl se divide en dos partes. Antes de Goliat y después de Goliat. Cuando él derriba a Goliat, el antes, Saúl lo había tomado como paje de armas, como el que le tocaba para que lo liberara de la opresión, pero después cuando derribó a Goliat ya era un general David. Iba con miles a la guerra y Saúl tenía temor de él. Mira, cuando la gente te comienza a mirar mal a ti, no es que te mire mal solamente, te teme. Te teme. Teme tu presencia y como tiene temor, te quiere dañar. Quiere decir cosas de ti. Porque quiere perjudicar tu carrera, quiere perjudicarte a ti. Quiere mostrar que no eres lo que eres, pero usted manténgase. Amén. Manténgase. No importa porque mire, yo te voy a decir algo que puede sonar fuerte. Hay gente que tiene religión, pero no tiene a Dios. Y puede ser alguien que incluso va a una iglesia, pero que no tiene a Dios, porque Saúl era del pueblo de Israel, pero Dios ya se había apartado de él. Él gobernó muchos años sin Dios y atormentado por un espíritu inmundo. Mire, esto es así. Cuando Saúl desobedece a Samuel, que era el hombre de Dios, estaba desobedeciendo a Dios, y le dijo, a partir de este momento el reino se separó de ti, a partir de ahí se separó. A partir de ahí se separó. Y cuando cuando Samuel unge a David como rey, ahí David quedó ungido como rey. Lo que pasa es que la toma de posición del reinado demoró como 15 años. O sea, aproximadamente 15 años estuvo Saúl gobernando sin Dios. Entonces a veces va a haber gente que puede estar en una congregación y no está con Dios con él. Puede estar haciendo ministerio y Dios no está con él. Puede que tenga mucha gente y Dios no está con él. Entonces, el desafío de nosotros es que Dios esté con nosotros y en nosotros. Y para eso hay que tener una relación con Él, la que tenía David. David tenía una relación con Dios. Y como tenía una relación con Dios, por eso Él pudo vencer todo lo que venció. Ahora, en este punto, cuando Saúl ahora ya lo estaba queriendo matar, dice que Saúl le tenía miedo, pero ¿por qué? Porque Dios estaba con David. Dígale a su hermano, Dios está contigo. Toca al que está atrás ahora o adelante, dígale, Dios está contigo. Ahora, si su hermano tiene cara de que Dios no está con él, dígale, tienes que buscar a Dios, viejo. Sí, tiene que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. Mire, aquí todos nos podemos equivocar. Todos podemos cometer errores porque somos humanos. El mismo David lo cometió. Saúl también lo cometió. El tema es que Saúl cometió errores, pero nunca se volvió a Dios. Saúl cometió errores y se volvía a la gente. Él quería la aprobación de la gente. Quería que la gente lo honrara. Se hizo una estatua, se hizo un monumento, que la gente lo idolatrara a él. Entonces cuando tú te tornas un referente y quieres que la gente hable bien de ti y que haga cosas para ti y te vuelves a la gente y no te vuelves a Dios, Dios te desecha. Porque hay que caminar con Él y hay que vivir para Él.
porque por Él somos y para Él existimos. Amén. Ya, entonces estamos viendo que a Saúl lo estaba moviendo, ¿qué? Los miedos, los celos, ¿sí o no? Se me viene a la mente el corito de la hermana Daniela Romo. ¿Se acuerdan de esa hermana? Anda media descarriada parece, pero... ¿Cuál era el corito de esa hermana? ¿Cómo es? Esa es. Tengo celos, tengo celos. Ya. Ahora mire, Saúl tenía 2 hijas y él, la verdad de las cosas, que le dio la primera hija a David y después que se la dio en matrimonio, se la dio a otro y después le prometió otra hija y le dijo, ya, pero para que yo te la dé tienes que matar a tantos enemigos, porque él quería que mataran a David. Entonces, usted tiene que entender que va a haber gente que te va a mandar de carne de cañón, o te va a mandar al choque, o te va a mandar al frente, te va a mandar al prejuicio para que seas perjudicado. ¿Le ha pasado eso, no? Y eso te va a pasar en el trabajo, te va a pasar en los estudios, te va a pasar en la familia. Va a haber gente que va a querer lo peor de ti, que te pase lo peor. Pero cuando hay gente que te desea lo peor, Dios va a sacar lo mejor de ti. Amén. Dígale a su hermano eso, por favor. Cuando la gente te mande lo peor, o cuando te impulse a lo peor, Dios va a sacar lo mejor de ti. Amén. ¿Lo creo, no? Sí, ¿cuántas veces nos han mandado al choque, nos han querido destruir y de ahí Dios de repente nos sorprende, nos levanta, nos honra? Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Ahora vamos a un verso, el verso 28. Pero Saúl, 18-28, pero Saúl viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Milcal lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Tremendo, ¿no? ¿Cuántos tienen problemas familiares aquí? Problemas, no sé, entre suegra, suegro, no sé, yerno, nuera. Era o no era, no era. Nadie sabe si era o no era. No era, era. Por la fe no es. El amor es ciego. ¿Quién dijo amén allá arriba? Escóndete nomás. Te van a pegarte cuando bají. Pero aquí hay serios problemas de el suegro con el yerno. Porque no siempre es la suegra. Aquí el problema es el suegro. Quería matar al yerno. Y hay graves problemas porque era el rey y el otro era el sucesor, ya estaba ungido. Saúl no sabía, pero algo dentro de él le decía, el reino es de él. Saúl no supo interpretar la voz de Dios, porque si él supiese que David hubiese sido el rey, lo hubiese traspasado porque estaba casado con su hija. O sea, al final su hija era la reina. Pero no supo interpretar. Mira, escuche bien, una persona enojona o enojada, celosa o con miedos, no sabe interpretar a Dios. No sabe interpretar. Si tú estás enojado, celoso y con miedo, tú no vas a saber interpretar a Dios. No vas a saber discernir la voz de Dios. Se lo digo de nuevo, Dios muchas veces te puede estar hablando, pero si tú estás enojado con algo o con alguien, si tú estás celoso de algo o de alguien, y si tú tienes miedo, tú no vas a poder interpretar. A lo mejor Dios te quiere hasta honrar, pero tú estás enojado. A lo mejor Dios te quiere levantar, pero tú estás celoso, estás peleando con el del lado. No tienes que pelear. A lo mejor Dios quiere hacerlo contigo, pero tú tienes miedo. Entonces, tóquele el hombro que está a su lado, por favor, y dígale, enojo, te vas, miedo, te vas, celo, te vas. Ahora coloque su mano en su corazón
Y diga, le hablo a todo enojo que está en mi corazón. Tienes que salir. Quiero estar en paz. Quiero estar pacífico. No quiero estar enojado. Todo celo se va. Quiero estar tranquilo. Quiero tener confianza. Todo miedo se va. Quiero tener valentía. Quiero ser osado. En el nombre de Jesús. Amén. Porque aquí nos damos cuenta que el problema ¿dónde está? En nosotros. No es el otro. Porque tú puedes tener familiares que te van a hacer la guerra, como en este caso. Puedes tener compañeros en el trabajo que te hagan la guerra. Pero el tema está aquí. Amén. Ahora lo lindo de todo esto es que David, y ya estoy terminando, ¿cierto? Nunca se comportó de la misma manera que Saúl. Nunca. A pesar de que Saúl le daba la pauta, ¿cierto? Para eso, pero nunca se portó de la misma manera. Y quiero leer un último verso que me llamó mucho la atención. Lo estoy buscando. El 30 creo que es. 1 Samuel 18:30. Leamos juntos, por favor, 1, 2 y 3. ¿Puede colocar otra versión para que tengamos otra perspectiva? Si usted se da cuenta, hay dos palabras clave ahí. Cada vez David era más exitoso y cada vez la gente lo apreciaba más. Entonces, no importa los ataques que tú vivas, hermano. No importa si te van a atacar. Te van a atacar. Van a hablar mal de ti. El león va a estar ahí, el oso va a estar ahí, el gigante va a estar ahí, pero lo tienes que derribar, porque Dios está contigo. Amén, Dios está contigo. Pero al mismo tiempo tienes que saber que va a haber gente que va a estar enojada contigo, que va a tener celo de ti y que va a tener miedo porque Dios está contigo y Dios no está con ellos. Pero tú tienes que avanzar, van a hacer cosas, te van a tirar la lanza, te van a querer enclavar, pero tú tienes que avanzar. No te puedes detener. Porque si tú te detienes y caes en el juego y comienzas a responder, tú no puedes responder a eso. No, tienes que actuar como corresponde. No puedes actuar con enojo al enojo. No puedes actuar con celo al celo. Ni con miedo al miedo. No, tienes que actuar diferente. Porque la conducta diferente es la que marca la diferencia y la que te da éxito. Y que te da la estima de las personas. Esta la NTV dice, cada vez que los comandantes filisteos atacaban, David tenía más éxito en contra de ellos que todos los demás oficiales de Saúl. Por eso el nombre de David llegó a ser más famoso. ¿Y la internacional qué dirá esa? Porque yo aquí también tengo otras que me gustaría leer, pero vamos a leer las que están ahí en pantalla. Aquí tengo una que es la Torre de Hamas, que no está ahí seguramente, que dice que David se manejaba con más arte. Con más arte. Quiere decir que el hombre, Dios le dio estrategia. Y dice que se movió con más prudencia y por lo tanto se hizo célebre. La gente lo celebraba. Qué bueno lo que hace. Es lo mismo, éxito y fama. Ya. Entonces vamos ahora a 1 Samuel 18:14, por favor. Vamos a leer estos últimos versos. Yo quiero que usted vaya viendo cómo es que si usted permanece, si yo permanezco, Dios te va a ir dando éxito. Te va a ir bien. Te va a ir bien. 1 Samuel 18:14. Te va a ir bien, hermano. Vas a ser mejor que los que te atacan. Y David se conducía ¿cómo? ¿Cómo se conducía? En todos sus asuntos. Y el Señor estaba con él. Acompáñame, Paulita, con el teclado, por favor. Entonces, cuando tú te comienzas a actuar prudentemente, ¿qué esto quiere decir? ¿Qué quiere decir la prudencia? Caminar con Dios. Cuando tú caminas con Dios, Dios está contigo. Y mire lo que dice el verso 15. Y viendo, ¿qué vio Saúl? Y viendo Saúl que se portaba
tan prudentemente. Es decir, escuche bien, no hacer nada que no corresponde hacer. Que hay gente de repente, usted entenderá, a veces nosotros nos pasamos ciertos límites. Y uno siente que pasó ciertos límites, ¿cierto? Uno no debiera pasarlos. Y a veces esos límites tú los sientes dentro de ti. No tengo que ir aquí. No tengo que hablar así. No tengo que hacer esto. La prudencia tiene que saber cómo comportarse en la atmósfera de Dios. No estoy hablando aquí de una prudencia social. Estoy hablando de la prudencia espiritual. Saber cómo comportarse y agradando a Dios. ¿Lo que estoy haciendo agrada a Dios? Si Él me está atacando, ¿estará bien que yo también lo ataque? Si Él está peleando conmigo y es mi familiar, ¿está bien que yo pelee con Él? Si Él es mi hermano y le está yendo bien, ¿está bien que yo tenga celos de Él? Si yo estoy viendo que alguien está teniendo éxito, ¿está bien que tenga temor de Él? No. ¿Está bien que hable mal de Él? No. Entonces yo tengo que avanzar en esa madurez. Pero ¿qué pasaba Saúl? Veía que se portaba prudentemente y tenía temor de él. Y el verso 16 dice, 18-16, mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Escucha bien, hay gente que te odia, puede haber gente que te haga la guerra, pero son más los que te aman. Entonces no te amargues por ese que anda hablando mal de ti. Y no te amargues por ese familiar endemoniado que tienes, que te hace la guerra. Ámalo. No te vengues, porque Dios lo está usando para formar tu carácter, para formar tu conducta, para que la gente se dé cuenta que Dios está contigo y que tú actúas bien. Amén. Entonces, ¿quién le estaba haciendo la guerra a David? Uno. Pero ¿cuántos lo amaban? Todo el pueblo. Amén. Póngase en pie, por favor. Póngase en pie rápidamente. Cierre sus ojos, levante su mano al cielo. Y yo quiero hacer un llamado al altar a todos los que están luchando con un enojo, a todos los que están luchando con odio, con celos, con miedo. Vamos, pase rápidamente, que Dios va a hacer algo y tú lo vas a entregar aquí en el altar. Vamos, pase. Si son celos, si es miedo, si son enojo, vamos, venga. Rapidito, vamos a adorar con Paulita. Vénsalo aquí, de rodillas al altar, vamos. Es usted con Dios. Yo no voy a orar por usted porque esa son cosas con Dios. El Dios que lo va a hacer. El Dios que te dará la victoria. Los demás adoran con sus ojos cerrados, adorando al Señor. Si no vas a pasar, adora. Eso es. Recibe libertad en esta mañana. Recibe libertad en esta mañana.